Hola, hoy nos encontramos en la finca de Agromarlus, de la cooperativa Fresa Flor. Estamos en el cultivo de fresa en suelo, clásico, con los caballones en suelo. La variedad es Victory y nos encontramos aproximadamente a mitad de febrero y como podéis ver el estado fenológico de las plantas es floración-producción. Llevamos aproximadamente mes y medio con la recolección ya y como podéis ver pues la planta está en un estado vegetativo ya algo más avanzado con la emisión del segundo ramo floral y principio de la fruta de ese segundo ramo floral. Ya el primer ramo floral terminó, pero todavía tenemos un estado de planta, o sea un tamaño de planta en el que no es demasiado grande y la recolección es sencilla. En cuanto al estado fitosanitario de la planta, hasta ahora, quitando las plagas iniciales que todos los años nos entran, como son la oruga y el trips, este año ha sido un año especial en cuanto a la presión de la enfermedad de oidio. Todos los años es una enfermedad que está presente y que le hace daño a nuestros cultivos, sobre todo a determinadas variedades que son más sensibles, pero este año ha sido un año especial en el que los daños han sido generalizados, incluso en variedades que no son muy sensibles, y hemos tenido una presión tremenda. Esto ha sido, la explicación es clara, ha sido debido a unas condiciones de temperaturas mínimas muy altas, hasta prácticamente entrado bien el año nuevo, y humedades relativas altas, las condiciones ideales para el desarrollo del hongo. Entonces la presión ha sido muy fuerte, ha habido que estar, aparte de las medidas culturales, entrando con químicos continuamente y aún así no se terminaba de limpiar. Cuando bajaron las temperaturas, al final del mes pasado, de enero aproximadamente, que hubo un bajón importante de temperatura, la enfermedad lo que suele hacer en esas condiciones es agarrarse a la fruta. Entonces hemos tenido bastante depreciación del fruto con respecto a esta enfermedad, por culpa de esta enfermedad. Ahora ya la tenemos un poquito más controlada, estamos con las aplicaciones de espolvoreo de azufre y han subido un poco las temperaturas y la ventilación está siendo correcta, entonces la presión ha bajado. Actualmente, desde hace aproximadamente unos 15 o 20 días, empezó a aparecer la plaga de araña roja, prácticamente en la totalidad de nuestras parcelas. Sí es verdad que, como todo, ahora mismo con todas las plagas, todas las enfermedades, hay un efecto varietal, un efecto genético, y suele aparecer antes en un tipo de variedades que en otras. Pero ya ahora, en la fecha que estamos, suele aparecer de manera generalizada. La araña roja, como podéis ver, le deprime la planta, ¿vale? Con su alimentación directa sobre la planta, le causa daño de depresión y de bajada del vigor, y si el ataque sigue en adelante y no se controla de ninguna de las maneras, incluso llega a crear una telaraña por encima de la planta y le crea una depresión tremenda que deja de producir. Normalmente a esos extremos no llegamos. La estrategia que seguimos de control integrado desde hace ya bastantes años empezamos cuando con unos muestreos muy severos o muy insistentes desde el principio de la campaña, y en cuanto empezamos a ver los primeros síntomas de araña con foquitos muy pequeñitos, con bajas poblaciones, empezamos ya a realizar sueltas de Phytoceylus persimilis, sueltas tempranas. Al principio empezamos con sueltas generalizadas, porque todavía en las fincas los operarios no tienen esa visión tan prematura de la plaga y de esos daños tan pequeños. Entonces es difícil localizar las plantas que tienen esa araña y soltar directamente ahí. Entonces suelen hacer sueltas generalizadas. El siguiente paso, a medida que la plaga va avanzando y va realizando, los daños van siéndose más, se van viendo más claros en las plantas, normalmente lo que recomendamos los técnicos a todos los agricultores es que algún tipo de operario que tengan esa vista vayan localizando esas plantas con síntomas y se hacen la suelta directamente en estas plantas. Y ya el siguiente paso que realizamos desde también hace varios años es que eso suele ser final de febrero,
principios de marzo, dependiendo un poco de cada parcela, de cada finca, que sea más cálida, menos cálida. Cuando las condiciones de temperatura suben, la araña suele pegar un subidón y los Phytoceylus persimilis, que le cuesta todavía establecerse, mientras tú los sueltas y ellos van estableciéndose y se hacen del cultivo, es lento, suele haber un desequilibrio hacia la araña. Entonces empezamos a tener daños económicos. En ese momento entramos con químicos que son totalmente respetuosos con Phytoceylus persimilis, no le hacen absolutamente nada, pero sí le atacan a la araña roja, a los ácaros tetraníquidos. Esto nos ayuda muchísimo porque le pegas una bajada importante a la población de arañas y el Phytoceylus persimilis, en cuestión de una semana, 10 días, le das la vuelta a la tortilla. Sube mucho la población con respecto a la de araña. Y ya de ahí hasta final de campaña nos quedamos totalmente tranquilos. De las más importantes y que ya se empieza a ver es el pulgón. Actualmente las plantaciones de fresa, dependiendo de la especie de pulgón que encontremos, los daños y la forma de combatirlo son muy diferentes. Hoy en día tenemos en nuestros cultivos, o sea, en nuestras plantas de fresa aquí en la provincia de Huelva, tenemos 3 especies que son las más abundantes. Una sería Aphis gossypii, otra sería Macrosiphum euphorbiae y la última Chaetosiphum fragafoli. Aphis gossypii, lo bueno que tiene es que la fauna auxiliar de forma generalizada lo controla, es capaz de controlarla. Aquí tenéis una muestra de una de la fauna auxiliar que utilizamos para controlar a Aphis gossypii, que es Aphidius colemani. Es una avispilla parásita que pica al individuo de pulgón, le pone el huevo dentro y la larva de esta avispilla crece dentro del pulgón. Eso le llamamos que es como una momia, el pulgón queda totalmente vacío, como si fuera una burbuja de aire y acaba, pues claro, queda sin desarrollarse. Al tener alas, se ponen en determinados puntos de la finca repartidos y ellas se van dispersando y van buscando los focos donde está el pulgón y la verdad es que te realizan un control bastante bueno. Hay otro tipo de fauna auxiliar que se usa mucho, que son depredadores. Los depredadores no tienen tanta movilidad como los parásitos o los parasitoides, pero la verdad es que son muy voraces. Entonces cuando tienes algún tipo de foco donde está muy concentrado con muchos daños, se usa los depredadores. Otra particularidad de los depredadores es que necesitan condiciones ambientales de más luz y más temperatura para actuar. Entonces hasta que no está bien entrada ya la primavera no suelen actuar. Entonces en estas fechas todavía es complicado realizar un control con los depredadores. Si tenemos las otras especies de pulgón como son Macrosiphum o Chaetosiphum, el problema es mayor porque sobre todo con Chaetosiphum fragafoli la velocidad de propagación es tremenda y no hay parasitoides que lo controlen. Incluso los depredadores, que son más generalistas, les cuesta muchísimo su control. Y como dije antes, necesitan condiciones de temperatura mayores. Entonces en esta fecha, en cuestión de semanas, de un par de semanas, puedes tener el cultivo entero infectado. Se está empezando a ver ahora y lo que hacemos es, si dependiendo de la especie de pulgón que te aparezca, pues o vas con fauna auxiliar o vas con químico. Se utilizan algunos tipos de químicos que son sistémicos, que actúan lento, pero actúan por ingestión a medida que el pulgón se va alimentando de la planta, va muriendo. Ahora mismo ya os digo, la incidencia no es muy alta, pero ya se está empezando a ver y de aquí en adelante pues llega la fase de control de esta plaga.